Bueno, seguimos con su programa Familia Formadora de Personas y miren, hoy estamos hablando del perdón y estamos descubriendo cómo el perdón en realidad es un regalo de fe. Un regalo de fe, ¿por qué? Porque tenemos que recurrir a la fuente del verdadero amor que es Dios. Si nosotros no recurrimos a Dios, créanme que el perdón va a ser bien difícil. Humanamente es algo sumamente difícil. Se puede lograr, sí, pero hay que estar tomado de la mano de Dios. Entonces hemos visto dos aspectos acerca del perdón. Hemos visto que hay que elegir nosotros la curación y no la venganza. Y también hemos descubierto que nosotros no tenemos que llevar las cuentas de las heridas que nos han hecho para poder desarrollar este perdón. Fíjense que hay una lectura que está en San Mateo en el capítulo 18, versículos del 21 al 22. San Mateo capítulo 18 del versículos del 21 al 22, y la palabra del Señor nos dice: entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? Hasta 7 veces. Jesús le contestó: no te digo 7, sino 77 veces. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, la lectura es bien clara, pero también hay que saberla interpretar. No es que el Señor, no es que Jesucristo nos esté diciendo hay que llevar las cuentas y hasta que llevemos hasta 70 veces 7 nosotros vamos a perdonar ya. O sea, no se nos va a olvidar eso. No, lo que nos está diciendo es que no tenemos que llevar las cuentas ni tenemos que llevar un registro de las veces que nos han ofendido. Básicamente, el número 7 quiere decir infinidad de veces, bíblicamente hablando. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nosotros no debemos guardar ese rencor. Miren, como les digo, al final si los más dañados somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos vivimos amargando día a día. Entonces, ¿qué es lo que realmente pasa? Nosotros tenemos que reconocer que el perdón y la confianza son dos cosas muy diferentes. Miren, aquí les voy a decir una frase que es la que me encantaría que se quedaran ustedes con ella, y créanme que si nosotros realmente llegamos a entender esto, este programa, gracias a Dios, sería que me gustaría que fuera lo que se llevaran ustedes. Miren, el perdón implica tantas cosas, pero ¿qué es realmente el perdón como tal? El perdonar es recordar sin sentirse dañado. O sea, el perdonar es simple y sencillamente recordar lo que nos han hecho, pero ya superando ese daño que nos hicieron. Ese es básicamente en qué consiste el perdón. Entonces, perdón y confianza realmente son cosas bien diferentes. O sea, uno puede perdonar, pero ahí viene la otra parte. Cuando a nosotros nos han hecho daño, ya sea por una infidelidad, ya sea porque nos han maltratado, ya sea porque nos han decepcionado grandemente, recobrar esa parte que se llama confianza en los seres humanos es bien difícil. Y esta es una de las partes que más cuesta. Apoyémonos otra vez en lo que nos dice el Papa Francisco en la exhortación apostólica de Amoris Laetitia. En el numeral 106, ¿qué nos dice el Papa Francisco para que nos vaya dando una iluminación acerca de lo que estamos hablando? Dice: cuando hemos sido ofendidos o desilusionados, el perdón es posible y deseable, pero nadie dice que sea fácil. O sea, no es algo natural, no es algo que yo decida en el momento y ya estuvo, no. ¿Qué es lo que exige entonces? Según lo que nos dice el Papa Francisco, nos dice: exige en efecto una pronta y generosa disponibilidad de todos y cada uno a la comprensión, a la tolerancia, al perdón y a la reconciliación. O sea, hay que poner de todos y entre todos para que se lleve a esto.
para que se lleve a este paso del perdón. O sea, como le digo, no es fácil. O sea, por eso es que muchas veces cuando nos han ofendido es bueno ir a hablar con su sacerdote, es bueno hablar con las parejas de consejería familiar, es bueno ir al Santísimo para recuperar esa gracia que nos da el Señor. Es bueno hablar con el Señor mismo directamente. Es bueno descubrir todo eso que se nos está dando a través de la lectura y a través de la palabra. Miren, cuando perdonar se convierte en un conflicto a menudo es porque realmente nosotros tenemos la falsa idea de que perdonar a alguien nos lleva a confiar nuevamente e instantáneamente en la otra persona. Eso no es así, eso no actúa así. Nosotros los seres humanos no actuamos de esa forma. O sea, la verdad es que el perdón realmente no se puede ganar. O sea, el perdón solo se puede dar. ¿Cómo se llama esto de darle el perdón a la otra persona? Esto se llama la gracia. Pero la confianza no se puede dar. O sea, solo se puede ganar. Y esto se llama sentido común. ¿Ven la diferencia entre perdonar y lo que es la confianza? O sea, el perdonar es un regalo de Dios. Y por eso que hablamos que hay que tener fe, para que a través de la fe el Señor nos dé su gracia y dentro de esa gracia nosotros podamos realmente llegar a perdonar. Pero la confianza se tiene que volver a ganar. Es una cuestión de actitud, es una cuestión de que yo poco a poco, aquella persona que me hizo algún mal, por ejemplo, aquella persona que me fue infiel, puede que la perdone a través de la gracia que me dio Dios. Pero yo humanamente necesito volver a recuperar esa confianza y eso es paso a paso. Eso es con las actitudes que el otro está teniendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando alguien nos hace daño, cuando alguien te hace daño, nosotros podemos ofrecer el perdón instantáneamente, si estamos en gracia con Dios. Si hemos sido a través de nuestro Señor y estamos realmente en contacto con Él directamente, lo podemos dar en el momento. Pero ¿qué es lo que pasa? La confianza la vamos a ir recuperando poco a poco. Pero ojo, la confianza no es requisito para perdonar, pero se requiere sí perdonar para permitir de nuevo tener confianza en la otra persona. ¿Ven cómo es interesante esto? O sea, resumamos un poquito lo que acabamos de hablar para que quede claro. Fíjense qué aspectos. El hecho del rencor a nosotros nos daña inmensamente. Y los dañados somos nosotros mismos. Eso nos tiene que llevar a perdonar. El perdonar nos lleva a estar cerca de Dios. Y por eso es que es un regalo de fe. Y ese regalo de fe, a través de la gracia que nos regala el Señor, nosotros podemos perdonar incluso en el momento. Pero sin embargo, recuperar la confianza es el otro punto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La confianza hay que recuperarla paso a paso. Y por eso es que decíamos, la confianza no es requisito para perdonar. El requisito para perdonar es estar cerca de Dios, estar en fe con Él y poder hacerlo vida dentro de nuestras características. Es recordar ese Padre nuestro, perdona los que nos ofenden como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Perdónanos. Le estamos pidiendo perdón. Entonces el perdón de Dios viene de acuerdo a lo que nosotros hacemos con lo que nos ofenden. Pero sí es bien interesante que al perdonar, nosotros únicamente si perdonamos podemos permitirnos en retomar y en volver a tener confianza en la persona que nos hizo algún daño. ¿Ven cómo es de interesante esta parte? ¿Ven cómo es de interesante y cómo es de interesante que el perdonar realmente nos convierte en seguir las enseñanzas de Dios? Y en la lectura que acabamos de hacer de San Mateo, en el capítulo 18, del 21 al 22, nos habla claramente cuántas veces tenemos que perdonar. Y el Señor nos manda a perdonar siempre. No nos pone límite. O sea, no nos dice
en estas condiciones nos dice, tienes que perdonar. Y en el mismo Padre nuestro, el mismo Señor, el mismo Jesucristo nos ha dejado ese mandato, que tenemos que perdonar siempre. Entonces ya separamos dos cosas, ya separamos lo que es el perdón y ya separamos lo que es la confianza. Muchas veces nos cuesta recuperar la confianza. En un matrimonio es mucho más difícil, cuando hemos ofendido tanto, cuando nosotros, por ejemplo, en el caso de los hombres, que hemos hecho tantas infidelidades, que hemos agarrado tantas borracheras, que hemos ofendido tanto a nuestros hijos, es difícil, es difícil. Y esto me recuerda lo que estuvimos reflexionando hace poco en una reunión que tuvimos como ministerio, donde hablábamos mucho del aspecto de volver a ser como niños. ¿Se han fijado que nosotros a los niños podemos ofenderlos, podemos decirle algo cuando están chiquitos y tal vez los rechazamos y a la media hora llegan otra vez y como si nada ha pasado? Por eso es que el Señor nos hablaba mucho de que nosotros, para entrar al reino de los cielos, tenemos que volver a ser como niños. Y los niños, en realidad, cuando están chiquititos, chiquititos, no son rencorosos, no andan viendo todo eso, no, simple y sencillamente están ahí. Ellos desatan el amor. Lo que pasa es que nosotros a veces, como personas mayores, la vamos regando en nuestra relación con nuestros hijos y les vamos restringiendo ciertas cosas y los vamos inculcando situaciones que no deberíamos de inculcarle, y le vamos ya metiendo aquel rencor, aquellas características que nosotros vamos teniendo. Entonces, hemos visto tres aspectos. Nos vamos a ir ahorita a una segunda pausa y luego vamos a ir con la cuarta situación que nosotros, procedimiento que nosotros tenemos que hacer para perdonar, y vamos a ir concluyendo este programa. Sintoniza su programa Familia Formadora de Personas. Ya regresamos. Sin mentiras, es todo lo que he escuchado. Dejar todo atrás, no creo poder lograrlo. El odio y rencor, mi corazón envenenaron. Hoy quiero evitar, maestro, enséñame a olvidarlo.
Bueno, seguimos con su programa Familia Formadora de Personas. Miren, hoy estamos hablando de un tema que a veces como personas nos cuesta. Nos cuesta primero practicar, entender y darlo. Pero hemos tratado de aprender en este programa, hemos tratado de poner los puntos de que los más beneficiados con el perdón somos nosotros mismos. O sea, al final de cuentas, nosotros como personas, a nosotros que nos han ofendido, si nosotros practicamos el perdón, créanme que somos los más beneficiados de esto. Y también hemos descubierto que es un mandato que el mismo Jesucristo nos dejó a través de su prédica, que nos dijo cuántas veces tenemos que perdonar, hasta 70 veces 7. Nos lo dejó incluso en el Padre Nuestro. Cuando nosotros le pedimos a Dios que nos perdone, ponemos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Quiere decir de que en la medida que nosotros practiquemos el perdón, en esa medida es como Dios mismo nos va a perdonar. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? O sea, nosotros tenemos que realmente darnos cuenta de cuán importante es para nosotros mismos, porque es un mandato de Jesucristo, porque es un mandato de Dios. Nosotros mismos tenemos que poner en práctica, y para eso les hemos dicho de que tenemos que estar nosotros pegados a la fuente del verdadero amor, que es Dios. Si nosotros no estamos pegados a la verdadera fuente, que es Dios, prácticamente nuestra fe es débil, y al ser nuestra fe débil, créanme que la gracia que nos va a permitir y que nos da Dios va a ser débil, y por lo tanto nos vamos a ir perdiendo en la inmensidad de nuestros rencores como seres humanos. Se dan cuenta que es lo importante, y hemos tomado ciertas lecturas de la exhortación apostólica del Papa Francisco de Amoris Laetitia, donde habla mucho de la parte del perdón. ¿Qué es lo que pasa con esto? Miren, hay que también nosotros dentro de todo esto tenemos que aprender a aceptar las disculpas, incluso si esa disculpa nunca llega. Miren, el mismo Jesucristo, cuando estaba en la cruz, le dijo a su Padre que nos perdonara porque nosotros no sabíamos lo que estábamos haciendo. Y entonces quiere decir que el mismo Jesucristo nos perdonó a nosotros, y ese perdónalos va para con todos. No se remonten únicamente a hace 2018 años, cuando estaba crucificado Jesús y los que estaban ahí, que los romanos, no. O sea, ese va para todos nosotros, porque recuérdense que Jesús murió por todos nosotros. Entonces ese perdón que le pidió Jesús a su Padre iba para todos nosotros. Entonces, algunos de nosotros, fíjense que tendemos a guardar el rencor contra la gente que nunca nos pide una disculpa, y vivimos amargados por esa situación. Probablemente hay algún pariente que se portó lo más peor con nosotros, y probablemente ya incluso esta persona hasta ya haya muerto, y probablemente nunca escuchaste de él a lo largo de tu vida aquella palabra que querías escuchar, y que te dijera lo siento, a que te dijera alguna vez en la vida estaba equivocado, que te dijera alguna vida por favor perdóname. Es más, quizás nunca has vuelto a tener noticias de esta persona que te ofendió tanto. Quizás eso quedó así, y quizás tú has quedado ahí recordando toda esa parte. Entonces, nosotros ahí es donde tenemos que realmente dar la pauta de que tenemos que aceptar una disculpa, incluso si esta disculpa nunca llega. Miren, es bien común a veces en los matrimonios que el esposo o la esposa se ofenden, y muchas veces la otra persona ni siquiera se dio cuenta de la ofensa que hizo. Y probablemente el otro se sintió bien ofendido, pero lo guardó, y lo guardó tanto en su corazón porque no aprendió a aceptar una disculpa, incluso si el otro no se lo pidió. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que encontrar la fe para nosotros realmente poner estos errores en las manos de Dios, para que nosotros podamos seguir hacia adelante buscando esa paz que nosotros queremos, en lugar de la amargura que nos produce.
O sea, eso es realmente lo que nosotros tenemos que hacer. Veamos y veamos al respecto lo que nos dice siempre el Papa Francisco en la exhortación apostólica de Amoris Laetitia, y en el numeral 107 habla sobre eso y nos dice: para poder perdonar necesitamos pasar por la experiencia liberadora de comprendernos y perdonarnos a nosotros mismos. Comprendernos y perdonarnos a nosotros mismos. Miren qué interesante esto. Tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Y ¿saben lo que pasa? Que nosotros muchas veces somos bien críticos de nosotros. Y cuando metemos la pata tan a fondo, nosotros mismos no nos perdonamos y a veces tomamos actitudes tan difíciles como seres humanos, que nos da pena ir a la iglesia porque dice: si yo he ofendido tanto a Dios, ¿y por qué voy a ir? Nos alejamos de nuestra pareja porque creemos que nuestra esposa, nuestro esposo no nos va a perdonar por todo lo que hicimos. Entonces empezamos a nosotros a crearnos un escudo entre nosotros mismos y no nos perdonamos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es aceptar esa disculpa para nosotros mismos primero y luego practicar con los demás. Miren, esto del perdón es un proceso bien interesante. ¿Se han fijado que cuando ustedes van a algún centro comercial o algo, están las escaleras eléctricas? Y esas escaleras eléctricas uno tiene que estar ahí como calculando que va a dar el paso y se va a agarrar del pasamano. Y una vez usted da el paso y va agarrado, ahí va, ¿verdad? Es de dejarse llevar. Ese dejarse llevar, tómenlo como que es Dios. Cuando ustedes quieren y no quieren subirse a la escalera eléctrica porque los han ofendido. Entonces, hagan de cuenta de que ustedes entran ahí y el Señor los va guiando y los va a llevar hasta el segundo nivel, por poner un ejemplo. Y lo que ustedes llevan agarrados ahí con el pasamanos es la ofensa que les han hecho. Así, ahí ustedes van agarrados de esa ofensa. Y el Señor los va guiando, pero cuando llegan a cuando se tienen que bajar, prácticamente ustedes tienen que soltarse, porque si no van a caer. O sea, no pueden ir agarrados constantemente a esa escalera eléctrica, porque si no, se van a caer. O sea, no les digo que hagan la prueba, pero si ustedes no se sueltan de esa escalera sigue dando vuelta, entonces se van a caer, o sea, porque no se van a poder sostener. Entonces, en un momento determinado, Dios los va a llevar, les va a llevar a que perdonen, y en un momento determinado ustedes se van a soltar y van a seguir caminando ustedes solos. Esa es realmente lo que tienen que hacer con las ofensas: soltar, perdonarse. Y ese soltar va primero con nosotros mismos también. Nosotros mismos tenemos que aprender a perdonarnos por todas las metidas de pata que hemos hecho. En la medida que ustedes, nosotros y que todos vayamos entendiendo que el soltar esas ofensas que nos han hecho, que el aprender a perdonarnos nosotros como personas, en la medida que ustedes lo vayan haciendo, que nosotros lo vayamos haciendo, créanme que en esa medida vamos a aprender a vivir una vida más en paz. Nos vamos a dar cuenta, nos hemos dado cuenta de que somos seres humanos, y en la medida que también en ese soltar nosotros estemos agarrados y firmemente de la mano de Dios, créanme que lo que vamos a llegar a descubrir es que Él, a retomar nuestra vida, nos va a ir guiando y nos va a llevar. Y entonces ahí es donde nosotros vamos a empezar a descubrir lo que es esa fe y esa gracia que solo viene de la mano de Dios. Por eso es que en este programa queríamos llamarle como el perdón en la pareja es un regalo de fe. El perdón en general es un regalo de fe, porque el perdón únicamente viene de Dios. O sea, Dios mismo nos enseña a perdonar. Dios mismo nos dice que tenemos que perdonar siempre. Jesucristo nos dejó ejemplo que tenemos que perdonar siempre a pesar de. Y ese a pesar de nos implica que nosotros tenemos que tener la capacidad de dejar todo en manos de nuestro Señor, porque Él va a ser nuestra guía. Él va a ser el que nos va a llevar por la vida para que nosotros podamos llegar. Y ese ejemplo de la escalera eléctrica es bien interesante, porque uno se sube, se toma y ahí va. La escalera es Dios el que nos lleva.
Y cuando uno va a agarrar el pasamano, son esas cosas que nos están haciendo daño. Y en un momento determinado, Dios te deja para que sigas caminando y que esas cosas que te hicieron daño las soltes. En la medida que tú lo vayas haciendo así, en esa medida, créame que vas a poder tener una vida más plena y una vida más interesante. Y sobre todo en tu vida matrimonial, esto tienes que practicarlo día a día. Tienes que practicarlo día a día para hacerlo. Así que el perdón en la pareja es un regalo de fe. De eso se trataba el tema, y hemos elegido que hay que elegir curarnos en lugar de vengarse. Hay que negarse a llevar las cuentas de cuántas veces nos han ofendido. Hay que reconocer que el perdón y la confianza son cosas completamente diferentes. Y hay que aceptar una disculpa, incluso si esa disculpa nunca llega. Fíjense 4 aspectos en los que yo los motivo a trabajar a lo largo de esta semana en estos aspectos. Y van a ver que poco a poco ustedes van a ir desarrollando y van a ir practicando esta gran virtud. Y recuerden una cosa, que la confianza no es requisito para perdonar, pero se requiere perdón para permitir de nuevo la confianza. Miren, en las parejas esto es lo que tienen que trabajar mucho, la confianza en la pareja. Es una motivación que les queremos dejar a lo largo de este programa. Y recuerden que el perdonar ¿qué es el perdón? Perdonar es recordar las cosas que nos hicieron, pero sin que nos hagan daño de nuevo. Así que con este pensamiento les queremos dar las gracias por su sintonía. Los esperamos el próximo jueves en otro programa más de su serie de Familia Formadora de Personas. Miren, nos sentimos sumamente contentos que nos permitan llegar y que nos permiten sintonizar a través de Facebook Live, a través de los canales que tenemos de la radio, a través de la radio misma, a través de la aplicación. Hay tantas formas que nos pueden escuchar y agradecemos su confianza. Así que nos vemos el próximo jueves. Les agradecemos su sintonía y nos despedimos siempre con esta ejaculatoria: que viva Jesús, María y José para siempre en nuestros corazones.